Bien, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al curso de Sociología. Vamos a seguir avanzando con este. ¿Se recuerdan? El último día ya terminábamos la segunda parte, la que tiene que ver con sociología jurídica o sociología del derecho. Entonces, esa es la que vamos a evaluar en el examen parcial que tendremos el próximo viernes, de este viernes en 8 días. Los exámenes parciales comienzan el lunes próximo, el lunes 2 de octubre. El de nosotros es el 6 de octubre. Eh, el contenido, como dije, es solamente la segunda parte, desde donde anotamos como título Sociología Jurídica o Sociología del Derecho, hasta lo que vimos en la clase anterior. Lo que vemos en esta clase, lo que vemos hoy, no será evaluado en el segundo examen parcial, sino en el examen final. ¿Alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? Bien. En cuanto a las actividades, gracias. En cuanto a las actividades de zona, pues se recuerdan que hay algunos que dijeron que habían tenido complicaciones y que se habían confundido y demás. Bueno, pues entonces el viernes próximo en el horario de la clase vamos a hacer una actividad. Esa actividad es para esas personas que han tenido un problema, una dificultad, o para todo aquel que de alguna manera considere que podría dejar o excluir alguna de las notas que tiene porque considera que de repente está muy baja. Entonces, aquellos que no han hecho alguna, aquellos que tienen una muy baja, pues pueden participar en la actividad del viernes. Si hay alguien que no la necesite, no hay problema, pues como dije, solo es para sustituir algunas de las actividades para aquellos que no la han hecho o para aquellos que la hicieron y obtuvieron una baja calificación. Para todos los demás, pues no hay ningún inconveniente, no necesitan participar. Es opcional, no es obligatorio también. Bien, si no hay dudas, si no hay comentarios, entonces les decía, vamos a comenzar ahora ya con el contenido que será evaluado en el en el examen final. Licenciado Entonces, Byron, muy buenas noches. Perdone que le interrumpa. Yo solo tengo una duda con respecto a la quinta a la quinta actividad que está ahorita vigente en el Moodle. Solo la fecha dice 27 de octubre o está mal redactado ahí. Disculpe, Lick. está mal redactado, es 27 de noviembre, de noviembre, ¿verdad? De septiembre, perdón. Sería hoy, Sería hoy a la medianoche entonces, Lick. hoy a la medianoche. Ok, ok, muy amable, Lick. Muchas gracias. Oh, gracias a usted por ayudarnos a aclarar la situación. Bien, entonces sí es hoy a la medianoche que termina esta última actividad que tenemos ahora disponible. Bien, entonces vamos a seguir avanzando. Decíamos, vamos a hablar de temas que tienen que ver más con la participación del Estado de alguna manera y su relación con el derecho, pero nos vamos a ir orientando a estudiar eh, la sociología del delito o criminología social, en donde la preocupación va a ser más desde un punto de vista social, establecer cuáles son las motivaciones para que una persona en algún momento tenga una conducta distinta a la que en derecho corresponde. Pero antes de eso vamos a completar el tema del derecho y para eso me voy a apoyar en una presentación. Hemos estado hablando del derecho que puede surgir, decíamos, por parte de la comunidad, por parte de la sociedad, en la medida que poco a poco van definiendo cómo deben de comportarse. Dijimos que esas primeras normas, ¿se recuerdan? Esas primeras normas de nuestra sociedad surgieron por la simple reiteración de hechos, de conductas. Entonces, la repetición de conductas hizo nacer en los individuos la convicción de tener que comportarse de igual manera posteriormente. Entonces, de ahí que se dice que los hechos tienen una fuerza normativa. Los hechos tienen una fuerza normativa en la medida de que tanto está realizando un hecho, llega un momento en el cual sentimos que es obligación realizar ese hecho. Entonces, en ese contexto es que hemos estado hablando que surge lo que se llama o lo que se ha denominado como derecho
consuetudinario o costumbre. Pero también hemos dicho que a la par de ese derecho o posteriormente a ese derecho va a surgir otro creado por representantes elegidos por la sociedad y en ese contexto entonces podemos decir que a la par de ese derecho consuetudinario pues vamos a tener un derecho estatal, ¿verdad? Un derecho creado por el Estado. Y decimos que es por el Estado porque cualquiera de los tres poderes del Estado puede crear normas. Eh, Quien más tiene vocación de crear normas es el poder legislativo, pero no es él exclusivamente el que va a crear normas, no es él el único que crea derecho. Resulta que, como ya saben, el organismo ejecutivo también es creador de normas, el organismo judicial es creador de normas, entonces por eso es que se hace referencia a un derecho estatal, un derecho creado por la autoridad. Entonces, si nosotros juntamos esas normas que ha creado la comunidad como consecuencia de reiteración de conductas que hacen hacer una convicción de tener que comportarse de igual manera, a eso le agregamos las normas que han sido creadas por el Estado, por la autoridad, entonces lo que vamos a tener es que en este territorio hay un derecho. Ese derecho se va a observar en todo este territorio y ese derecho es lo que normalmente llamamos el derecho interno. Entonces, cada estado tiene su derecho interno. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que con el paso del tiempo, así como nosotros las personas empezamos a establecer relaciones entre sí, pues los estados también comenzaron a establecer relaciones entre ellos. Este derecho consuetudinario y este derecho estatal lo que busca es regular la conducta externa de las personas, lo que busca es regular las relaciones entre nosotros como seres humanos, regular la conducta de los individuos. Eso es lo que busca ese derecho interno. Pero en la medida que este Estado, que tiene su derecho interno, empieza a establecer relaciones con otros estados, pues entonces empieza a nacer la necesidad de regular las relaciones entre los estados. ¿Cómo podemos regular las relaciones entre los estados? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es conveniente regular las relaciones entre los estados? Lo mismo que ocurre con nosotros como individuos. ¿Por qué nosotros consideramos que es importante regular nuestras relaciones? Porque lo que andamos buscando es una convivencia en armonía. Gracias al derecho podemos convivir en armonía con nuestros semejantes. Si no existiera el derecho para moldear nuestra conducta, posiblemente seríamos salvajes y le produciríamos daño a cualquiera de nuestros semejantes. Pero no, vino el derecho y el derecho moldeó nuestra conducta para que entonces en nuestras relaciones conviviéramos en armonía. Igual ocurre a nivel internacional. Los estados van a necesitar del derecho para que las relaciones que se dan entre ellos sean de armonía. En ese contexto, entonces, hay que considerar que la realidad ha sido distinta a través del tiempo, porque esos territorios siempre han existido. ¿Se recuerdan ustedes, por ejemplo, cuando estudiaron Derecho Romano y les hablaron de que Roma comenzó siendo una pequeña ciudad, que luego se extendió y ocupó todo el territorio de lo que hoy es Italia, pero que como consecuencia de la guerra, Roma no se quedó ahí, sino ocupó buena parte del continente de Europa, de Asia y la parte norte de África? Y así llegó a constituirse un gran imperio que llegó a ser tan grande que vino un emperador que decidió dividirlo en dos y habló del imperio de Oriente y del imperio de Occidente. Bueno, pues ahí lo que estamos viendo son territorios que se van a relacionar. Ahora, en esa época de Roma, ¿qué normas regulaban cómo se relacionaban los territorios? Pues resulta que el mismo derecho romano nos da la respuesta, ¿verdad? Porque recuerdan ustedes que existía un jus civile que regulaba lo que ocurría con las personas dentro de la ciudad de Roma o una milla alrededor. Pero, ¿y cómo se regulaban las relaciones con todas las personas que se encontraban allá afuera de la ciudad? Pues así fue surgiendo el jus gentium, el derecho de gentes, ¿verdad? Bueno, pues resulta que el derecho romano al final no solamente permitió regular las relaciones entre las personas, sino las relaciones entre esos territorios que formaban parte del Imperio Romano. El derecho romano fue clave para mantener, digamos, una regulación de las relaciones entre esos territorios. Eh, Después sabemos que se da un decaimiento de esa sociedad romana, ¿verdad? Y que de alguna manera algo que se iba a lograr sobrevivir aún después de la
de la desintegración del Imperio Romano va a ser la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica también ha creado normas. ¿Y por qué la Iglesia Católica puede crear normas? Porque en ese mundo del cristianismo se piensa que Dios fue el creador de la tierra y que si sus representantes son los sacerdotes, es justo que ellos puedan emitir algunas normas con relación a cómo debiéramos de comportarnos. Y en ese contexto, pues la Iglesia Católica emitió muchas normas que de alguna manera, digamos, sirvieron para ir resolviendo la convivencia en armonía y si llegaba a darse algún conflicto, pues también hubo caminos ahí para poder resolverlos. Pero la situación se complica cuando llegamos a la etapa en la que nosotros vivimos, porque diríamos, la sociedad romana fue el esclavismo, la época en que la iglesia tuvo un alto peso y hasta pudo resolver conflictos políticos que podrían haber entre territorios, es la época del feudalismo, pero ya en la época de la sociedad capitalista que nosotros vivimos, las cosas van a cambiar. ¿Por qué cambian las cosas en la sociedad en la que nosotros vivimos? Bueno, pues van a cambiar porque se recuerdan ustedes que esta sociedad nace de la revolución pequeño burguesa. Y recuerdan ustedes que la Iglesia Católica estuvo muy pegada al feudalismo, que la Iglesia Católica no promovía la generación de conocimiento, mientras que la burguesía estaba ansiosa de que se lograran conocimientos para ayudarlos a producir más, porque así vendían más y conseguían más riqueza. Entonces, ¿qué hizo la pequeña burguesía? Lo que hizo fue ir desplazando poco a poco a la Iglesia. Allá en la época feudal era normal que el rey tuviera sus asesores y sus asesores eran sacerdotes, era normal que un sacerdote estuviera a la par del rey, que un sacerdote lo orientara en qué tenía que hacer, pero en la sociedad en que nosotros vivimos, no. Esta sociedad incluso se habla de que es laico el Estado, ¿verdad? Y que el Estado sea laico quiere decir que no tiene una inclinación por alguna religión, quiere decir que la función pública está separada de lo religioso. Bueno, pues esa es la sociedad en la que nosotros vivimos, una sociedad en donde se le ha ido marginando poco a poco a la religión y el Estado se ha quedado únicamente con lo político, lo público. Pero entonces ahora viene el asunto de cómo resuelven los estados sus conflictos si han dejado de lado al derecho romano porque ya pasó el tiempo que correspondía, si ya no es la Iglesia Católica la que va a buscar incidir en las relaciones entre los territorios. ¿Cómo resuelven ahora sus conflictos estos estados? Pues la historia lo que nos muestra es que estos estados lo que hicieron fue usar la guerra. La guerra era la herramienta que ayudaba a resolver los conflictos en esta sociedad capitalista. Entonces, allá en Europa, por ejemplo, fue común encontrar guerras entre Francia y Alemania, guerras entre Francia e Italia, porque son los países, digamos, que están vecinos y que de alguna manera de repente existen por ahí minas, existen fuentes de algunos minerales, y eso hacía que entraran en una controversia y cómo regular ese conflicto que había ahí, pues la única manera de encontrar solución al conflicto, el modo de resolver el conflicto fue la guerra. Entonces era común encontrar las guerras. Incluso, por ejemplo, resulta que en el pleno siglo pasado, en las primeras décadas, lo que veíamos cuando habían conflictos entre los territorios, entre los estados nacionales, era el uso de la guerra. Tan así es que llegó un momento en el que se libró la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Allá por 1914, 1919, y esa guerra era la forma prácticamente de buscar resolver los conflictos entre los estados. ¿Qué es lo que hicieron los estados después de esa Primera Guerra Mundial? Después de esa Primera Guerra Mundial se dieron cuenta que eso de querer resolver los conflictos mediante la guerra no era la mejor opción, porque nos hace recordar algo que ustedes han estudiado en el ámbito de las relaciones entre personas, no entre estados, ¿verdad? Sino entre personas, por ejemplo. En algún momento la humanidad quiso resolver sus conflictos mediante la aplicación de la ley del talión. Y la ley del talión, más conocida con aquella frase de ojo por ojo, diente por diente, quiere decir que si a mí me haces algo, lo mismo te hago yo a ti, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa en la guerra. Se causan daño entre sí los estados. Se destruyen la infraestructura de ambos estados.
sufren pérdidas de vidas ambos estados. Entonces, la verdad es que la guerra no era el mejor mecanismo para poder resolver los conflictos entre los estados. Y es así como entonces, después de la Primera Guerra Mundial, los estados vienen y dicen, pues algo hay que hacer, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de crear una asociación, una liga de naciones que de alguna manera busque mantener la paz entre nosotros, que de alguna manera ese espacio pueda servir para que entonces nuestros representantes lleguen, discutan y no tengamos que ir a la guerra para resolver un conflicto. Nosotros sabemos que ese esfuerzo no fructificó, ¿verdad? Porque se desató una Segunda Guerra Mundial décadas después. La Segunda Guerra Mundial, otra vez, un medio para resolver conflictos, tampoco sirvió porque lo que generó fue destrucción, fue prácticamente infraestructura en ruinas, familias destruidas o desintegradas, muchas vidas perdidas. La guerra no es la mejor manera de resolver los conflictos. Y entonces decidieron crear un organismo otra vez, ¿verdad? Retomemos el esfuerzo de buscar cómo crear un órgano internacional en donde podamos los estados plantear nuestras soluciones sin necesidad de ir a la guerra. Y así fue como, sobre todo aquellos que triunfaron en la guerra son los que más dirigieron ese esfuerzo y dio lugar a la celebración de una carta que permitió la constitución de lo que hoy conocemos como la Organización de Naciones Unidas. Pero ¿qué nos muestra toda esa historia que he descrito? Lo que nos muestra es que no basta con tener un derecho interno. Empieza a darse relaciones de estos estados, de cada uno de estos estados, con otros estados. Y cuando se dan esas relaciones con otros estados, surge la necesidad de crear normas para regular las relaciones entre los estados. Y esas normas que van a regular las relaciones entre los estados es a lo que se le conoce como derecho internacional. Entonces, el derecho internacional es prácticamente las normas que van a regular las relaciones que establecen los estados entre sí. Y esa descripción lo que nos permite mostrar fácilmente es que entonces, ¿quiénes son los sujetos de derecho internacional? Los sujetos de derecho internacional son los estados. Esa es una diferencia, diríamos, en tanto que en el derecho interno los sujetos son ustedes, soy yo, son nuestros hermanos, nuestros padres, nuestras madres, nuestros amigos, es decir, los individuos como tales somos los sujetos de derecho principalmente. Bueno, pues resulta que a nivel internacional los sujetos no somos cada uno de nosotros, sino fundamentalmente los estados. Los estados fueron los primeros sujetos de derecho. Con el paso del tiempo van a surgir otros sujetos de derecho allá, más allá de los estados, ¿verdad? Como por ejemplo, existen algunos organismos que hay en Guatemala como el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Bueno, pues cada uno de esos viene a constituirse como sujetos de derecho internacional también. Y no son estados, sino son organismos internacionales. Bien, entonces, digamos que ese es un contexto general que nos permite mostrar que además de un derecho interno, existe un derecho internacional. Nosotros hemos centrado nuestra atención en el derecho interno, pero ahora estamos reconociendo que hay otro elemento más que es el derecho internacional. El derecho internacional también va a tener de alguna manera algo que ver con esa costumbre, algo que ver con esos estados que vimos a nivel interno, pero ¿qué más podemos ver entonces? La regulación de las relaciones entre los estados, decíamos que era el derecho romano el que logró servir de base para poder regular las relaciones entre esos estados en la época del Imperio Romano. Después la Iglesia Católica tuvo una importancia y luego vemos que las guerras son el elemento que se va a utilizar. Aquí tenemos un mapa de cómo era Europa allá en el siglo XVI. Pues resulta que cada uno de esos colorcitos que hay ahí es uno de los mapas, pero es un estado, ¿verdad? Un país, un territorio, pero como consecuencia de las guerras, ese mapa sufre
desconfiguraciones, los territorios se mueven en cuanto a sus límites, pero todo eso es como consecuencia de la guerra, que es el medio para resolver los conflictos. Algo que hay que reconocer es que los estados no tuvieron que esperarse a crear ese ámbito de carácter internacional que resulta de los acuerdos de todos para que de verdad tuviéramos normas para regular las relaciones entre los estados. El primer esfuerzo, diríamos, pudo comenzar entre los estados realmente. Por ejemplo, aquí podríamos encontrar que Suiza y Alemania en algún momento tenían un conflicto y entonces decidieron no usar la guerra, sino antes de la guerra probablemente establecieron líneas que podrían servir para resolver los conflictos que hayan entre ellos. Y entonces Alemania y Suiza van a documentar ese acuerdo al que están llegando sobre qué van a hacer si llega a presentarse un conflicto. Y eso es a lo que vamos a conocer como un convenio, como un tratado internacional. Entonces, los tratados o convenios van a surgir así, de manera bilateral, en una relación entre dos estados que se van a poner de acuerdo sobre qué hacer, sobre cómo regular sus relaciones, sobre qué camino van a seguir para resolver los conflictos que puedan existir entre ellos. Los tratados o convenios van a ser la clave. Algo interesante que ocurre con los tratados o convenios es que así como hemos visto que se va a celebrar entre Alemania y Suiza, pues no quiere decir que las normas que van a crear para regular la relación Alemania-Suiza son aplicables, por ejemplo, en una relación entre Francia y España. No, esas normas que acordaron Suiza y Alemania no son aplicables a la relación Francia-España. Francia y España tendrán que crear su propio tratado, su propio convenio para regular sus relaciones. Incluso, por ejemplo, si Alemania entra en relación con Francia acá, pues resulta que Alemania no puede decir, mira, como ya firmé un tratado con Suiza, pues las normas que se acordaron allá las vamos a aplicar en nuestra relación acá con nosotros. No, salvo que Francia quiera, pero entonces ya estamos hablando de que Francia y Alemania han logrado algún convenio, ¿verdad? Algún tratado. Entonces, en general, los convenios, los tratados a los que llegan los estados, ¿qué son? Son acuerdos entre los estados, válidos solamente para esos estados. ¿Y qué establecen ahí? Pues normas donde cada uno está cediendo prácticamente su soberanía para poder acordar con el otro estado las normas que deben de regular la relación entre ellos, el camino que pueden seguir para resolver sus conflictos. Bueno, entonces vemos que los tratados o convenios se vuelven importantes. Y aquel que hablábamos, por ejemplo, de que se celebra una carta que da lugar al establecimiento de la Organización de Naciones Unidas, pues también viene a ser un tratado, un convenio. La diferencia es que este que estamos ejemplificando acá es entre dos estados únicamente. Es un convenio bilateral, mientras que el otro es de todos los estados que forman parte de Naciones Unidas. Entonces, no es bilateral, sino es multilateral, ¿verdad? Pero sigue siendo también un tratado o convenio. La diferencia es que este es entre dos, Alemania y Suiza, y el otro, pues, es entre muchos estados a la vez, por eso es multilateral. Pero igual, tanto el de dos como el de muchos es un tratado o es un convenio internacional. Bueno, pues resulta que en ese contexto, ahora la pregunta es, ¿y de dónde brota el derecho internacional? ¿Cuáles son las fuentes del derecho internacional? Y aquí recordarán ustedes que las fuentes del derecho las estudiaron el año pasado, ¿verdad? Solo para recordar cuáles son las fuentes del derecho según lo que estudiaron el año pasado. ¿Costumbre, licenciado? La costumbre es una fuente de derecho. ¿Qué más puede ser fuente de derecho? Ya hace mucho que estudiaron los cursos iniciales de derecho, ¿verdad La ustedes? doctrina, La doctrina, muy bien. más propiamente dichas. La La jurisprudencia, jurisprudencia, licenciado. licenciado. La jurisprudencia, efectivamente. La costumbre, Sí, la otra costumbre también, muy bien. La costumbre también es una fuente. La costumbre, la jurisprudencia.
son algunas fuentes de derecho. ¿Se recuerdan que ustedes vieron que las fuentes del derecho se podían clasificar y les hablaron de las fuentes reales y de las fuentes formales? Bueno, pues cabalmente eso es lo que vamos a seguir desarrollando acá. Solo que aquí, cuando hablamos de dónde brota el derecho, de dónde surgen los derechos y las obligaciones, pues lo estamos haciendo con relación al derecho internacional. Entonces estamos hablando de dónde surgen los derechos, de dónde surgen las obligaciones que se imponen a los estados, ¿verdad? No a los individuos, sino a los estados. Y en ese sentido, como bien han dicho ustedes, pues la costumbre es una de las fuentes importantes. La costumbre es una fuente importante de derecho. La costumbre nosotros ya la estudiamos en el derecho interno. Y hoy mismo mencionábamos que la costumbre, ¿qué es? La costumbre es la repetición de conductas, ¿verdad? La repetición de conductas y luego, ¿qué surge? La convicción de tener que comportarse de la misma manera. Dos elementos requieren la costumbre. Para que la costumbre se dé, debe haber una repetición de hechos y por el otro lado, el segundo elemento es que deben hacer una convicción de que yo debo seguir comportándome de la misma manera. Bueno, pues así como lo vimos en el derecho interno, cuando decíamos que nosotros como personas allá en el origen de la humanidad, en el origen de la civilización, nosotros como personas hacíamos y de repente creíamos que debíamos de seguir haciendo lo mismo, pues igual va a ocurrir acá entre los estados. Los estados también poco a poco van a empezar a tener relaciones y las relaciones entre estos estados van a implicar ciertas conductas y va a surgir la idea de que esas conductas deben de seguirse repitiendo. Ahora, lo único es que, ¿quiénes son los estados que van a ir construyendo esa costumbre internacional? Esa costumbre internacional se va a construir allá en Europa Occidental. En esos estados es que se va a formar esa costumbre. En estados como los nuestros, como el nuestro, no se va a dar esa conformación, porque históricamente nuestros estados se formaron posteriormente a los de Europa Occidental. Entonces, y solo para mostrar la diferencia en cuanto a el momento que cada sociedad vive, ¿verdad? Mientras que los españoles ya usaban la pólvora, las escopetas, los cañones, ya de alguna manera lograban trasladarse por el mar, vivían en una sociedad que ya estaba en la etapa del feudalismo. Bueno, pues resulta que nosotros todavía ni siquiera lográbamos llegar al esclavismo, ¿verdad? Estábamos todavía en un momento previo. Entonces, históricamente, el grado de desarrollo de nosotros fue inferior a lo que se vivía en Europa. ¿Por qué nos ganaron tan fácilmente esa batalla en el momento de la conquista? Nos ganaron en la conquista porque ellos tenían todo un bagaje cultural, tenían tantos elementos de superioridad sobre nosotros, que hasta chiste hacemos, ¿verdad?, de que nuestro pobre Tecún Umán no lograba distinguir que el jinete y el caballo eran dos autonomías distintas, dos elementos distintos, sino que viene aquel y dijo, yo le mato el caballo, y creía que matando al caballo mataba al jinete, y así es como nos muestran la historia, ¿verdad? Qué tan cierto sea, eso es cuestionable. Pero lo que sí es que evidencia la diferencia de desarrollo de cada una de las civilizaciones, la que nosotros tenemos con lo que ellos tenían. Hoy todavía seguimos marcando diferencias porque lo que se vive en Guatemala no es igual a lo que se vive en Europa. Bueno, pues resulta que la conformación de los estados nacionales de Europa ocurrió muchos años, muchas décadas antes que el estado de Guatemala se conformara, por ejemplo. Entonces, quienes realmente construyeron la costumbre fueron los primeros estados que empezaron a establecer esas relaciones. ¿Y quiénes son los primeros estados en la historia universal? Bueno, pues los primeros estados son los de Europa de Occidente. Entonces, los estados de Europa Occidental son los que fueron construyendo esta costumbre. Nosotros solo nos hemos adherido. Es algo así como que nosotros tenemos la costumbre de decir las palabras mágicas, gracias, por favor, disculpe, y el saludo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿verdad? Pero nosotros no fuimos los creadores de esa costumbre.
Esa costumbre es saber quién la creó, ¿verdad? A nosotros nos la enseñaron. Entonces, así es acá. Esa costumbre que regula las relaciones entre los estados fue creada en Europa Occidental. Cuando nosotros llegamos fue así como cuando nosotros nos dijeron, hijo, tienes que decir las palabras mágicas. Así fue cuando nosotros llegamos a las relaciones entre los estados, ya existía esa costumbre y nosotros lo que hicimos fue aprenderla y usarla. Pero la costumbre es creada allá en Europa Occidental. Esa costumbre, además de esa costumbre, ¿qué otra fuente de derecho tenemos? Una segunda fuente de derecho son esos convenios de los que hemos estado hablando. Así como dimos el ejemplo antes entre Alemania y Francia, o uno entre Portugal y España, por ejemplo, esos convenios también son fuente de derecho internacional. Esos convenios, esos tratados también es de donde brota derechos y obligaciones. Entonces, cada uno de estos estados cuando firma ese acuerdo está asumiendo ciertos compromisos, está tomando ciertas obligaciones, está haciéndose de ciertos derechos. Entonces, esos convenios o tratados son una segunda fuente de derecho internacional. Está la costumbre internacional, por un lado, y luego los tratados o convenios internacionales, por el otro lado. Bueno, entonces ahí llevamos dos fuentes, la costumbre y los tratados. Pero esto nos permite hablar de algo que se nota en ese derecho internacional, y es que, imagínense, quiere decir que además de la costumbre que debiéramos de poder practicarla a todos los estados, existe la posibilidad de crear normas a través de los acuerdos que establecen los estados entre sí, a esos acuerdos a los que llamamos convenios o tratados internacionales. Bueno, pero resulta que, como he dicho, este es un convenio o tratado que se ha celebrado entre Francia y Alemania. Y aquí hay otro que se ha celebrado entre Portugal y España. Pero igual puede haber uno entre Turquía y Persia, puede haber uno entre Bulgaria y Rumania, pudo haber uno entre Holanda y Yugoslavia. Es decir, cada par de estados, cada pareja de estados que podamos identificar ahí, podría crear derechos, porque cada pareja que hay ahí podría tener un acuerdo o un tratado o un convenio internacional. Entonces, ¿eso qué nos muestra? Nos muestra que hay una característica en el derecho internacional que no existe en el derecho interno. Y esa característica tiene que ver con la función legislativa. Porque en el caso, por ejemplo, del derecho interno, nosotros sabemos que existe una función legislativa que está casi totalmente concentrada en el Congreso de la República. Creación de normas casi que solo a él le corresponde. Como he dicho, los otros poderes del Estado también pueden crear normas, pero las normas más importantes, la mayoría de las normas que más incidencia tienen son creadas por el organismo legislativo. Entonces, existe una función legislativa que normalmente está concentrada en un poder, el poder legislativo. Pero a nivel internacional no tenemos un órgano creador de normas. Aquí lo que tenemos es que los estados por sí mismos pueden crear normas. Entonces, quiere decir que la función legislativa se encuentra ampliamente descentralizada, se encuentra desconcentrada. Y ese es un problema, porque hoy, por ejemplo, si nosotros queremos saber las normas que hay nuevas en Guatemala de observancia general, pues de repente podría ir a la página del Congreso de la República, conocer cuántos decretos aprobaron, cuáles fueron estos y qué normas contienen cada uno de ellos, ¿verdad? Y ya con eso yo ya sé. Puedo saber fácilmente cuántas normas hay en Guatemala creadas en el 2023 por el Congreso de la República. Pero si imagínense, lo que vamos a hacer es estudiar derecho internacional, pues debiera de saber todos los convenios o tratados que pudieron haber firmado cualquiera de esos 196 estados soberanos que se reconocen, por ejemplo.
Entonces tendría que saber yo qué ha hecho cada uno de esos estados, imagínense, con cualquiera de todos los demás. Entonces se complica estudiar el derecho internacional porque existe una función legislativa desconcentrada. Entonces, imagínense, existe una costumbre, existe una gran cantidad de convenios o tratados internacionales y no hay cómo poder tener un cuerpo que uno diga, aquí tengo todas las normas que hay, porque hay muchas y por todos lados. Cada estado es, digamos, capaz de crear sus propias normas si se reúne con cualquiera de los otros estados. Entonces, por eso, cuando se creó Naciones Unidas, se conformó una Comisión de Derecho Internacional en 1947. Y la tarea de esta Comisión de Derecho Internacional era hacer una compilación. Primero de la costumbre, le dijeron, pues por lo menos reúne todas las normas que tienen nacimiento en esa costumbre internacional y reúne todas las normas que puedas, algo así como vamos a crear un código de derecho internacional, un código en donde estén todas esas normas sistematizadas. Esa fue la tarea que se le encargó a esa Comisión de Derecho Internacional. La tarea no se logró, ¿verdad? Porque era abundante el trabajo que había que hacer, pero algunos elementos se han ido rescatando y hay algo más que considerar ahí, que es el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que da una definición de qué es lo que se está entendiendo acá por costumbre. ¿Y qué es lo que se entiende por costumbre? Pues la costumbre, dice, es un uso constante y uniforme, que obliga a toda la comunidad internacional y que al final se ve como una ficción jurídica porque solo es algo así como que nosotros decimos que así tenemos que comportarnos, pero ¿y qué pasa si no nos comportamos así? Es algo así como, por ejemplo, volviendo al caso de que nos han enseñado a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, pues entramos al ascensor y normalmente decimos buenos días, ¿verdad? Pero ¿y si un día de estos vamos molestos por cualquier motivo o de repente vamos tarde o simplemente distraídos y entramos al ascensor y ahí están muchas personas y nosotros no decimos nada? ¿Va a pasar algo? Nos van a ver feo, ¿verdad? Van a decir, a la gran, qué poca educación la de esta persona. Ay, sí, de repente por ahí alguien va a decir, todos los días das a ver qué le pasó hoy, algo le pasó, pero no hay consecuencia, ¿verdad? Por eso es que al final no se ve esto como un derecho realmente, porque la gracia del derecho es que exista la coercibilidad, ¿verdad? Nosotros sabemos que si hay un derecho y yo no lo respeto, me van a obligar a respetarlo. Si yo tengo una obligación que cumplir y me hago el desentendido, existe cómo ejecutarme para que cumpla con la obligación. Eso es en el derecho interno, pero en el derecho internacional eso no se da. Entonces, volvemos al ejemplo, ¿verdad? No dijo buenos días, ¿y qué podemos hacer? No podemos hacer nada, no lo vamos a sancionar, no hay quien lo vaya a sancionar. Eh, Simplemente nos tendremos que conformar con esa actitud que hoy no fue la apropiada. Pues lo mismo pasa en el derecho internacional. Por eso, ¿será que realmente es un derecho? Si la gracia del derecho es que yo pueda coaccionar a las personas para que hagan lo que tienen que hacer, porque aquí si las personas no hacen las cosas que deben hacer, tenemos cómo obligarlos a que las hagan, ¿verdad? Pero esa es la característica del derecho, la coercibilidad, la bilateralidad. Pero ¿y acá en el derecho internacional existe eso? No hay coercibilidad. No hay cómo obligarlo a que se comporte de una manera. Entonces, por eso hay quienes dicen, realmente esto no es un derecho internacional, esto es una ficción jurídica, un invento que tenemos ahí, pero que no sirve de mucho. Hay quienes incluso han dicho, mejor no lo llamemos derecho internacional. ¿Y entonces cómo? Esto es más como ese ejemplo que daba de los buenos días, muchas gracias, mucho gusto, la sonrisa en respuesta a otra sonrisa, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué es realmente? Eso es más como una moral, dijeron. Es como una moral.
Y la moral, ¿se recuerdan ustedes del año pasado cuando estudiaron las diferencias entre las normas jurídicas y las normas morales y los usos sociales? Bueno, pues algo así es lo que están diciendo ahí. Están diciendo que el derecho internacional realmente no es un derecho, es una moral internacional. Esos son los calificativos que se daban para ese derecho internacional. Ahora, esa costumbre de la que hemos hablado, que fueron construyendo los estados de Europa Occidental, esa costumbre se pierde el derecho consuetudinario, se pierden las costumbres. ¿Qué es lo que hace que se pierdan las costumbres? Eso ya lo debiéramos de saber, ¿verdad? A ver, alguien que nos pueda comentar qué es lo que hace que se pierda la costumbre. Sí, bueno, yo comprendo de que el ser humano como tal, ¿verdad? O sea, a través de sus emociones, de su cerebro límbico, si mal no estoy, creo que trata de buscar aceptación en la sociedad, entonces se deja guiar por tendencias sociales, ¿verdad? Y las tendencias sociales van creando nuevas costumbres, entonces entiendo yo que también se relaciona mucho a los cambios económicos que ocurren en un país, que se van cambiando las costumbres, ¿verdad? Y pues psicológicamente también. Muy bien, la costumbre cambia justamente porque la realidad es distinta, ¿verdad? El mundo cambia y si el mundo cambia, pues las costumbres también lo van a hacer. Entonces, si estamos ante una realidad que es dinámica, que cambia constantemente, la costumbre puede dejar de ser utilizada. Entonces, es lo que pasaría, por ejemplo, siguiendo el caso de esa atención, esa cortesía que podríamos identificar de repente por acá en Guatemala, si nosotros vamos a Europa, vamos a Estados Unidos, en algunas partes, pues ahí ya no va a ser tan cortés el asunto, las relaciones son más frías, pues vas a saludar al que conoces, no al que no conoces, como acá. Entonces, digamos, si nosotros nos vamos, nos mudamos, migramos hacia esos lugares, probablemente ya no sigamos con nuestra costumbre, diríamos, ¿verdad? Entonces, sí, los cambios que presenta la realidad hacen que esa costumbre caiga en desuso normalmente. Bien, entonces, vamos a ver, Licenciado, le escucho. otra razón es de que pues la realidad ya no se adapta a nuestras necesidades y decidimos hacer el cambio, ¿verdad? Porque es necesario hacerlo, tal vez por comodidad, por armonía, por convivencia, ¿verdad? Entonces, todo eso nos obliga a que pues se vayan aplicando los cambios, ¿verdad? Poco a poco. Así es, le da la pérdida de la costumbre por esos cambios que ocurren. Efectivamente, o como alguien escribió por ahí, por la evolución propia que hay, ¿verdad? Entonces, efectivamente, la costumbre se puede perder. No es que la costumbre apareció y está ahí para toda la vida, que ya no va a cambiar, que siempre va a ser la misma. No, la costumbre también evoluciona, la costumbre también puede perderse. Y así como ocurre entre nosotros como individuos, también ocurre en las relaciones entre los estados. Bien, entonces hemos hablado de la costumbre. El otro punto del que hablaremos es la doctrina, pero en este nos quedamos acá. Vamos a ver la doctrina en la próxima clase. Y estaríamos nuevamente reunidos el próximo viernes, siempre a las 18 horas. ¿Se recuerdan? Ese día vamos a hacer una actividad. Es una actividad de zona que va a permitir completar a aquellos que no tienen todas o sustituir a una si es que lo consideran prudente. Es una actividad de carácter voluntario, entonces se pueden integrar a la clase del viernes, las personas que vayan a participar. Los que no van a participar porque no es necesario, pues no necesitan conectarse a la clase. Es solo para los que
tuvieron algún problema en algún momento. No importa en cuál de todas las actividades que hemos hecho. Si no hay dudas, si no hay inquietudes, les agradezco la atención. Con este contenido seguiremos hasta después del examen parcial, ¿ya? Hasta después del examen parcial. Repitiendo, el viernes lo vamos a dedicar a una actividad de carácter voluntario para aquellos que han tenido algún problema para asistir a alguna de las actividades anteriores. Es voluntario, el viernes. La otra semana, hay exámenes lunes, miércoles y viernes. Nuestra clase es miércoles y viernes, entonces no va a haber clase. El día viernes, es nuestro examen, el viernes 6. La semana que sigue sería el lunes 9. Allí, en esa semana del lunes 9, sí tendríamos clase, ¿verdad? Nosotros tendríamos clase el miércoles 11. Entonces, nuestra próxima clase es el miércoles 11. Ahí vamos a seguir el contenido que hoy comenzamos, el miércoles 11 de octubre. Entonces, si no hay dudas, si no hay inquietudes, nos quedamos acá. Les agradezco la atención y hasta una próxima oportunidad. Feliz noche. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Licenciado.